Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto volverlos a ver. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Antes de empezar con este hermoso servicio, vamos a pedir a todos ustedes si traen algún aparato celular. Vamos a apagarlo completamente. A veces, aunque demos el anuncio o esté el anuncio ahí, si oyen telefonito, tener un respeto para nuestro Padre Celestial y ofrecerle lo mejor que tenemos a Él. Número 182, Señor mi Dios. Número 182. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
14. Himno número 14. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, llanto en este amigo eterno y esperando en su bondad. We'll be singing hymn number 800. Let's sing. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what healing pain we bear.
feet. Take it to the Lord in prayer. In His arms will take and shield thee. Thou wilt find us always there. Mi Dios y yo. Mi Dios y yo andamos siempre juntos y como amigos con un gran amor te hablaré y alegre conversamos. Mi Dios y yo en eterna comunión te hablaré y alegres conversamos. Mi Dios y yo en eterna comunión. Me cuenta de los tiempos que han pasado, que un plan perfecto fue hecho para mí. Cuando era un sueño de algo muy lejano, aquí en la tierra yo ya lo aprendí. Cuando era un sueño de algo muy lejano, aquí en la tierra yo ya lo aprendí. Mi Dios y yo por siempre andaremos y como amigos en gran comunión. El mundo pasará en sus vanidades. Mi Dios y yo juntos en la mansión. El mundo pasará en sus vanidades. Mi Dios y yo juntos en la mansión. Amén. Gracias. Jóvenes, por favor, de pasar a sus clases con maestros y maestras. Hermano, no, por favor, enseñamos la palabra de Dios. A ver si se oye. Y creo que los técnicos están muy ocupados ahorita. Ahí. Hermanos, ¿se oye para allá? Ah, qué bueno. No quería que se oyera, por caso me equivoco, pues así no hay. Dios los bendiga a todos, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí. Le damos gracias a nuestro Padre y Rey que nos concedió una tarde más, un día más para venir y escuchar de su santa palabra y estudiar de ella, hermanos. Hemos recibido noticias de algunos hermanos, hermanas que están enfermos
por eso no se encuentran presentes. Ya se reportaron unos, anda la flu muy fuerte, la tos muy fuerte y hasta el COVID nos está visitando últimamente. Pero vamos a orar por nuestros hermanos enfermos, porque sí están un poquito malos. Hemos estado estudiando, mientras no se encuentra el hermano Ildefonso, nuestra tarea es reemplazar la estudio o los estudios que él presenta cuando él no se encuentra. Tiene una cita con el médico en la mañana, que no va a estar con nosotros ahora, sino hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Hay que orar por él también, hay que orar por la hermana, están un poco malitos los dos, hay que orar por ellos, hermanos, para que Dios les dé el alivio y lo podamos tener aquí pronto. ¿Okay? Hace unos 2 miércoles dejamos la segunda clase de la tercera carta de Juan. Tuvimos avanzando estas clases, hermanos, en la tercera de Juan, en el versículo 1, ya que tiene un capítulo. Y de ahí, de ese versículo 1, hemos sacado las clases de esta carta. Como quiera, ya estamos por terminarla, que no es mucho, ¿verdad? No es muy grande. Simplemente tiene 15 versículos. Es para que nos lo aprendiéramos de memoria. Una carta muy buena para empezar a memorizar, hermanos. ¿Okay? En la primera clase que dimos, hermanos, hablábamos de la introducción, que es el primer versículo de esta carta. Dice: el anciano, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. De este versículo, hermanos, sacamos todas las clases, como ya lo he dicho, y empezamos a empezar a estudiar palabra por palabra. Y vuelvo a repetir que los estudios que se hacen el miércoles, basado estos estudios que se están presentando, es para entender bien lo que se está leyendo y saber leer la escritura. Sabemos que a veces más leemos, pero no entendemos, y tenemos que hacer alguna pausa y preguntarnos y preguntarle a la escritura realmente qué es lo que nos quiere dar a entender. Cuando hablábamos de la palabra anciano, bueno, sabemos que se identifica Juan, el apóstol Juan se identifica como el anciano, es el escritor de esta carta. Y también identifica a quién se la manda, que es a Gayo. La palabra anciano, sabíamos que tanto en el griego como en el hebreo se entiende como hombre de edad, una persona de edad. Pero así le decían aquellos líderes del pueblo de Israel, escogían a gente de edad por sus experiencias y los hacían líderes de las tribus. Bueno, ahora, y tenían que ser ya de edad avanzada, ahora también se les llama ancianos, pero no por la edad, sino por que tienen la sabiduría espiritual para poder dirigir una congregación. Okay, ya llegamos a eso, demostramos que el apóstol Juan, en ese tiempo que escribe la carta, ya como el 90-95 del primer siglo, sí demostramos que era viejo de edad y también era anciano de la iglesia de Jerusalén. O sea que pudimos llevar esta palabra de anciano bastante lejos. Se pudo comprobar eso, y se pudo comprobar también que él fue uno de los más jóvenes de los apóstoles, pero también el que murió al último más viejo. Ok, entonces en la segunda clase hablamos de la palabra amado, y también se explicó acerca de esta palabra y miramos de dónde procedía. La palabra amado en el griego es agapeto. Viene de la palabra amar, que es agapao, y viene de la palabra agape. O sea que cuando se habla de amar a los hermanos, amar a las iglesias, la Biblia no nos habla de cualquier amor, sino nos habla de un amor perfecto como el de Dios que nos da a nosotros. ¿Okay? Eso fue en el punto número 2. En el punto número 3, donde nos quedamos, fue la palabra de verdad. No sé si acabamos con ella.
La palabra de verdad en griego se llama aletheia. Aletheia, que significa la realidad. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la verdad, hermanos, cuando hablamos de la verdad, eso no nos demuestra la verdad cuando decimos verbalmente, sino que sabemos que andamos en la verdad sincera y con integridad, porque se nos mira en nuestros ejemplos. Claramente muchos hablamos de que yo hablo de la verdad, que yo predico la verdad, pues sí, pero predicar la verdad es más con nuestros ejemplos. ¿Okay? Eso vamos brincando versículos para poder llegar a donde nos quedamos. Así que es muy sencillo, hermano. Muchos pueden decir como Santiago capítulo 2 versículo 14, que nos dice, ahí nos da un ejemplo acerca de aquellos que dicen que predican la verdad, pero ¿harán la verdad? ¿Harán lo que predican? ¿Qué nos dice Santiago capítulo 2 versículo 14? Si me ayudan a leer ahí. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 17, hermano. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así, hermano, entonces, cuando nosotros hablamos de que se predica la verdad, o que andamos en la verdad, mejor dicho, porque es lo que le dijo el apóstol Juan a Gallo. Dice, amado, en el versículo, en tercero de Juan, capítulo, o sea, el versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Okay? Y ese es el mismo testimonio que todos deben de recibir de cada uno de nosotros. ¿Podrán hablar de nosotros de esta manera? Es pregunta, pero no hay que levantar manos, ¿ok? Entonces es por eso que le llaman al principio, en el versículo 1, al anciano, a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Y pues, desarrollamos esta palabra, o esta frase, mejor dicho, si de veras nosotros amamos a los hermanos en la verdad. Y más los amamos porque andan en la verdad. Y debemos saber nosotros que sí andamos en la verdad. Así que la verdad, cuando andamos en la verdad, lo demostramos por nuestros hechos, hermanos, porque la fe sin obras es muerta. Podemos decir que andamos en la verdad, pero realmente dejemos que otros hablen por nosotros. Aquí el apóstol Juan le dice, he escuchado, me regocijé cuando vinieron los hermanos que pues pasaron por ahí donde estaba Gallo y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Mira el gozo que le daba al apóstol. Y verdaderamente, hermanos, es un gozo cuando se habla de un hermano, dice, ese hermano está bien dedicado a las cosas, a la obra del Señor. Anda siempre en la verdad, se preocupa por la iglesia. Aunque no sea anciano, aunque no sea diácono, es miembro, pero es con la misma obligación que todos tenemos, preocuparnos por la obra de Dios. ¿Andamos en la verdad? Es pregunta para nosotros mismos, ¿ok? Eso ya lo pasamos. Había otro hermano ahí que también se le reconocía. Se reconocía en el versículo 12, de ahí de 3 Juan, dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio a vosotros, sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Así que también Demetrio había testimonio de que él andaba en la verdad. Y fíjese cómo el apóstol se regocija sabiendo, y así no tenemos que regocijar nosotros, pero a veces nos da tristeza cuando vemos que un hermano no anda en la verdad. Es triste, hermanos. Es triste como, dice, ¿por qué triste? Porque sabemos que la contra de la verdad es la mentira. Y cuando no andamos en la verdad, entonces andamos en la mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás.
Y cuando ya entramos en ese departamento, como dice, de la mentira, entonces nuestras almas están muertas, vuelven otra vez a morir. Y entonces es cuando uno dice, bueno, es una lástima que mi hermano o mi hermana ya no ande en la verdad. Pero me regocijo porque si es que mi hermano o mi hermana andan en la verdad, y estoy seguro que por donde ellos anden van a hablar de la verdad y van a actuar con la verdad. En el versículo 5 dice, amado, aquí el tercero de Juan dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio, ¿a quiénes? A los hermanos, especialmente a quienes los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de ¿qué? De tu amor. Todos quisiéramos estar en el lugar de Gallo. Ahí es donde debemos de estar. No es que sea un deseo, es un mandamiento de Dios mismo que debemos estar en esta misma posición. Debemos estar al tanto, debemos estar al servicio de las cosas de Dios. Venían algunos hombres, y ahorita vamos a ver el motivo, dice, los cuales ha dado, dice el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonios de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Ya estaban predicando la palabra. Uno debe ser el escalón, uno debe de ser ese pilar donde ellos pueden descansar para que sigan adelante. Eso es andar en la verdad. Ayudar a aquellos que de veras se esmeran por predicar la palabra de Dios. Dice el 7, porque ellos salieron por amor al nombre del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y fíjense cómo lo hacía. Gallo estaba en un problema muy grande, hermanos, porque él estaba verdaderamente desobedeciendo a aquel cacique que no quería recibir a los hermanos. Y ahí nos lo dice en el versículo 9, empieza. Gallo estaba en ese problema, pero él, su fidelidad, a pesar de que él podía ser descomulgado, como dice ahí mismo, por ayudar a los hermanos, él dijo, yo tengo que hacer lo que Dios quiere. A veces que hay comunidades donde se aferra uno al hombre, y cuando digo se aferra uno al hombre, que no importa cómo predique, que no importa cómo dirija la congregación, pero yo ahí voy a estar, ahí voy a estar. Necesitamos conocer la verdad de la palabra de Dios para poder reconocer cuándo o no debemos o no debemos estar en un lugar donde verdaderamente no nos estamos edificando. Debemos de saber eso, ¿no? Pero si no sabemos lo que es la doctrina de Dios, entonces siempre nos van a estar predicando cosas falsas, nos van a dormir, vulgarmente se dice, nos lavan el cerebro y creemos, pero eso no debe suceder. ¿Por qué? Sucede cuando no tenemos nosotros la sabiduría espiritual para poder defender la palabra. Pero el hermano habla bonito, el hermano es gracioso, el hermano cuenta chistes, me hace reír, y empieza uno a buscar otras cosas que son entretenimiento para poder decir, a mí me gusta estar aquí. Si la palabra de Dios no te regocija al escucharla y no te reprende por las cosas que no andas haciendo bien, entonces no te estás gozando. Pablo dice, regocijaos, una vez más regocijaos, ¿ok? En la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos al punto número 4, hermanos, ¿ok? La ambición y las actividades de Diótrefes. Hasta el nombre parece trabalenguas, Diótrefes. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Okay? Si se daba cuenta que Gallo
hospedaba hermanos misioneros que predicaban la palabra, ¿qué le hubiera pasado? O a lo mejor, ¿qué le pasó a Dios? ¿Qué le pasó a Gallo con este hombre? ¿Lo descomulgaría? ¿Lo correría de la iglesia? Aparentemente no se habla de eso, pero sí, quería ser el primero y no recibía nada. Dice, por esta causa, dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. O sea, hablan mucho, que es lo que quieran entender esta palabra, pero no tiene ningún fundamento. Y debemos saber, hermanos, debemos de saber cuando la palabra de Dios tiene ese fundamento. Parloteando quiere decir que hablan mucho, pero no tiene fundamento. Con las palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirles, que dice, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. No nos dice si expulsó a Gallo porque recibía a los hermanos. Él no los iba a recibir, pero el que los recibiera los iba a expulsar. ¿Okay? Cuando leo estos versículos, hermanos, me remonto un poquito más hacia el principio del siglo. Me remonto cuando el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, empieza su ministerio aquí en la tierra. Sabemos que cuando Él llega, había la potencia de los fariseos y los saduceos, aquellos que eran los laicos de los sacerdotes, aquellos que creían saber toda la ley y posiblemente sí la sabían, pero no la aplicaban porque ellos le agregaban cosas de tradiciones a la ley. La ley era buena, pero los fariseos, los saduceos le agregaban tradiciones humanas. Por eso era un gnotismo la doctrina de ellos. Cuando llega Jesús y les demuestra quién era Él, no le querían creer, porque ellos se jactanciaban por ser fariseos. Para ellos era una cosa muy grande que todos les dijeran rabí. Ellos se jactanciaban con eso. Y vamos a ir viendo toda esa cosa. Miren, vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 16. En el capítulo 16, y alguien va a leer 3 versículos de ahí, 4 versículos, del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. Así es, ¿ok? Y las señales de los tiempos no podéis. Pedían señales. Y el hombre sigue pidiendo señales. Todavía se le quedó esa frase que ver para creer, y que yo como Santo Tomás, y que cosas de esas, si no veo no creo, y cosas de esas, hermanos. Pero ¿cuántos hermanos murieron en la batalla por la obra del Señor en el Antiguo Testamento? Como nos dice en Hebreos capítulo 11, y no vieron por lo que ellos peleaban, que era la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero sí alcanzaron la salvación. Ok, hermanos, mire el problema de ellos. Es exactamente lo que le estaba pasando en esta iglesia de Galacia, donde estaba Gallo. No indica más o menos exactamente el pueblo o la ciudad donde se encontraba, pero sí era cerca de las iglesias de Galacia, donde se encontraba él. O sea, había mucha doctrina alrededor, pero este era un hombre, Diótrefes era un hombre envidioso, un hombre cacique, un hombre que quería ser el único. Y ese es el pleito que tenemos ahorita también. Ese es el problema de las iglesias, hermanos. Que hay hermanos que se apoderan de la iglesia como si ellos fueran los que fundaron la iglesia, digo, en el aspecto que ellos pagaron por esa iglesia, sin saber que nuestro Señor pagó con su sangre para que la iglesia existiera. Pero van otros y se adueñan de ella, y otro que se adueñó de ella y puso sus condiciones.
Bueno, en la actualidad existen estas cosas, principalmente en las iglesias denominacionales siempre hay un cacique, alguien que él dice, nomás yo aquí mando. Y no es así, hermano, no es así, pero vamos a dejar que la Biblia nos diga de eso. Así que la nación en ese entonces, cuando andaba Jesús en la tierra, la nación era infiel y no creían en las promesas de Dios. Pero ¿qué les dice Jesús? La señal de los tiempos, dice, al principio dice, y vinieron los fariseos y saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondió y dijo, les dijo todo lo que ellos sabían, que verdaderamente no les era útil espiritualmente saber tantas cosas de esas, y que saber las cosas espirituales. Nosotros nos concentramos en aprender otras cosas, hermanos. Agarramos libros de esto, agarramos información de otras cosas, pero no agarramos información de la Biblia. No agarramos información de las cosas de Dios. Sabemos cómo arreglar un carro, sabemos cómo volar un avión, sabemos muchas cosas, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, cero. Entonces, ¿en dónde está el amor hacia la obra de Dios de parte de los cristianos? Cuando a nosotros nos convencen las mentiras es porque no sabemos la verdad. Simple. Entonces dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal de ¿quién? ¿Y cuál fue la señal o la predicación que dio Jonás en Nínive? Que se arrepintieran de su pecado. ¿Cuál es la señal del evangelio que nos da? ¿Qué dice Mateo 28, 18, 19 y 20? 19 y 20. Por lo tanto, vean discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 18. Entonces, el evangelio nos habla del arrepentimiento. Jonás les habló a los de Nínive que se arrepintieran porque venía un juicio. La ciudad iba a ser destruida. Después, allá en Jonás, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, el capítulo 2, versículo 3 y 4, en Jonás nos habla de eso. Pero iba a venir una destrucción si no se arrepentía. Bueno, ese mismo mensaje, de otra manera, con más pruebas, que se vio, porque hubo un ser humano que vio a Cristo morir por los pecados de nosotros, que vio que lo castigaron, que entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida después de su resurrección, y todavía así no entendemos lo que va a venir. A él le decían, arrepiéntense porque esta ciudad va a ser destruida. El rey dejó su silla y se llenaron de silicio y hicieron ayuno y se arrepintieron de su pecado. Ahora nos dice el evangelio, Cristo murió por ti. Cristo quiere que ames la obra, que le des el amor ágape, pero que le des verdaderamente el amor ágape. Porque viene un juicio. Y todavía así no nos llenamos de silicio, no nos arrepentimos, no ayunamos como estos hombres. O sea, ni siquiera nos preocupa saber de la palabra de Dios. ¿Acaso no va a venir un juicio? ¿Acaso el evangelio no nos anuncia que va a venir un juicio? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo que hizo Gallo, preocupados por la obra de Dios, no nomás aquí en Edinburgh, preocupados por la obra, predicar el evangelio, ayudar a las almas perdidas, muchas otras cosas, hermano. Esto es lo que hacía Gallo. Y Juan estaba entusiasmado por su trabajo que estaba haciendo. Y creo yo, en mis propias palabras, que Dios también se goza cuando nos mira trabajar en su obra. ¿Qué no es lo que Él nos manda hacer?
trabajar en la obra, predicar la palabra, ayudar las almas. Eso es tener amor. Para que nos diga, hijos amados. A veces ese nombre nos queda muy chico, hermanos. Hijos amados de Dios. ¿De veras? Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora la señal es el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Juan, capítulo 3, ok, del 16 al 18. ¿Qué nos puede leer ahí? Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está. Pongamos atención al versículo 19. ¿Ok? 18 digo. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? ¿Cómo podemos nosotros demostrar que creemos en el Hijo de Dios? Si venimos a la iglesia a escuchar la palabra. Bueno, podemos venir, pero ¿enterramos la semilla o la alzamos como el de las monedas, los talentos? Obedecemos las cosas de Dios. Sí, así es. Obedecemos las cosas de Dios. ¿Gallo estaba haciendo este trabajo? Bueno, él estaba en las cosas de Dios. Él creía en el Hijo de Dios. Pero el que no hace la obra, no cree. Porque dice ¿qué? Santiago 2:17, porque la fe sin obras es muerta. ¿Ok? Muy fácil, hermano. Fíjense, son palabras bien sencillas, bien claras, y todavía sí hay muchos hermanos que no la entienden. Debemos entenderla para que la iglesia crezca, para que la iglesia pueda recibir aquellas almas arrepentidas como nos han recibido a nosotros y poder nosotros entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Eso que ahí nos dice en el versículo 18, el que cree no es condenado. Así que, hermanos, el juicio viene y la condenación viene, porque dice el 17 que Dios no ha mandado a su Hijo, ¿para qué? Para condenar al mundo, ahorita, ¿ok? Jonás le dijo a los de Nínive, arrepiéntanse porque esta ciudad va a ser destruida. El Evangelio nos dice arrepentirnos, ¿ok? Bautícense para perdón de sus pecados y recibirás el don del Espíritu Santo y te salvarás de la condenación, pero que lo hagas con amor y que trabajes con amor, ¿ok? A la obra de Dios. Jesús instruye a sus discípulos a que pongan mucha atención a las doctrinas que daban los fariseos, ¿ok? Y no nomás a él los estaba instruyendo, hermanos. Sus palabras quedaron escritas en la Escritura, que es para nosotros ahora. Si vamos a Mateo capítulo 23, y miren cómo que usa el ejemplo del Señor, Mateo capítulo 23, y todo el capítulo 23 habla acerca de los fariseos, hermanos. ¿Ok? En Mateo capítulo 23, y alguien que pueda leer, o puede empezar a leer porque va a ser largo, del 1 al 13. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdalo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
Antes, hacen todas sus obras para verse visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden a los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llamáis Padre vuestro a nadie en tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque es el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis de entrar a los que están entrando. Okay. Les da prevención. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así todos los que digan que guardéis, guárdalo, de acuerdo a la ley que se daba. De acuerdo a la ley. Y es como nosotros tenemos que diferenciar. Cuando se nos habla la palabra de verdad, pues escucharla y retenerla y hacerla. Pero cuando se hablan de otras cosas que no son espirituales, hermano, entonces, ¿por qué hacerlas? En 3 de Juan tenemos ese ejemplo. Diótrefes decía cosas, tradiciones de lo que él pensaba que se tenía que hacer. Pero Gallo lo seguía. ¿Gallo le hacía caso? No, ¿por qué? Porque decía que inclusive los hermanos que hospedaban a los hermanos los corría de la iglesia. Entonces, Gallo no hacía lo que Diótrefes hacía. Entonces, no debemos dejar que un Diótrefes controle nuestras vidas, cuando el que debe de controlar nuestras vidas es la palabra de Dios. No el hombre. No el hombre. Tenemos el ejemplo de eso. Tenemos que ser nosotros cristianos de verdad. Y aquí les dice: no todo hagas, ¿ok? Porque atan cargas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y eso eran ellos. Y luego dice: antes de hacer todas las obras para ser vistos por los hombres, dice, pues ensanchan sus filacterías. Filacterías hacían unas correas de baqueta y ponían algunos versículos de la ley y se los ponían en la frente, se los terciaban en el pecho y querían llamar la atención para que dijeran que ellos eran lo mejor. Y si se paseaban por las plazas para que le dijeran rabí, rabí. O sea, querían sentirse únicos, querían sentirse grandes, querían sentirse como que ellos estaban cercas a Dios, y por lo cual nosotros, o sea, la gente tenía que respetarlos, cuando no eran así. O cuando dice, ¿por qué dice? Pero vosotros no queréis que os llamen rabí. O sea, no nos llamemos rabí, ¿ok? O maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Él es nuestro maestro, Él es nuestro rabí, y todos vosotros sois hermanos. Se fijan como no hay una diferencia de puestos ni de nada de esto, hermanos. Todos somos hermanos. Dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No sean llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. O sea, tenemos que demostrar esa humildad. ¿Qué no lo demostró Jesús? Inclusive les dio un ejemplo antes de irse a los discípulos. Les lavó los pies. Bueno, hermanos, nosotros tenemos que tener esa misma humildad para saber, para que sepa Dios que nosotros amamos la obra. ¿Ok? Ejemplos sobre ejemplos, hermanos. Juan le dice ahí en la 3 de Juan, en el capítulo 11, dice, ¿ok? ¿Qué dice ahí? 3 de Juan, versículo 11, perdón. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ok.
Ahora vamos a meditar un poquito. ¿Qué es hacer lo malo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué es hacer lo malo? Bueno, si decimos, ¿quién está en contra de Dios? Nadie va a levantar la mano. ¿Pero qué dice? Por sus obras y por sus frutos los conocerás. ¿Verdad? Esperemos que nos reconozcan así como reconocieron a Gallo, hermanos, por sus ejemplos, por la obra que él hacía hacia la verdad. Esperemos en Dios que así sea, ¿ok? Porque dice, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Bueno, no que lo hayamos visto literalmente con nuestros ojos, hermanos, pero sí lo vieron los hermanos en el primer siglo. Pero nosotros lo vemos a través de su escritura. Él se presenta a nosotros a través de la escritura. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice que pues, los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esa es la inspiración que nosotros, la enseñanza que nosotros recibimos es por medio del Espíritu Santo. Más adelante, hermanos. El tiempo se nos ha acabado. Más adelante. Sabemos, hermanos, vamos a concluir. Sabemos que el trabajo de la obra de Dios aquí en el mundo es bastante fuerte. Necesitamos armas fuertes. No podemos ir a pelear con un corta uñas en la mano, como decían, hablando en semejanza, de un arma. Necesitamos un arma poderosa, porque Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que no tenemos que luchar contra carne y sangre, o sangre ni carne. Entonces, si no tenemos lucha contra la persona de cuerpo a cuerpo, entonces ¿con quién tenemos la lucha? Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra principados, contra huestes espirituales. Hay 4 seres aquí que nos menciona la Biblia, la escritura, que es con el que nosotros estamos peleando. Parafraseamos un poco el versículo ese. Estamos peleando verdaderamente, hermano, por lo cual necesitamos un arma poderosa. Y si Cristo venció al diablo en la cruz, entonces nosotros hemos sido rescatados por aquel vencedor, el cual nos da el poder para poder nosotros pelear contra huestes de potestades. ¿Sí es? Nos da, fíjese, un mensaje de alerta, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos al versículo 15 al 19, por favor. Y vamos a dar por conclusiones. Efesios capítulo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Fíjense el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo nos instruye el Espíritu? ¿Cómo? Por medio de la Escritura. Lo acabamos de decir. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces si nosotros no hablamos con el Espíritu, o sea, no leemos la Escritura, entonces ¿cómo nos va a dar
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo lo podemos aprender si nomás no leemos? ¿Ok? Ahí mismo en Efesios capítulo 3, quería concluir esta clase, hermano, versículo del 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Ok? Lo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, o sea, bien cimentados, sean claramente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad, dice, y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, hermanos. Ahí está, claves para que nosotros aprendamos. Colosenses capítulo 3, del 1 al 4. ¿Qué nos dice? Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Con Él en gloria, amén. Podemos decir amén, ¿verdad? Sí, vamos a ser manifestados en gloria. ¿Por qué? Porque amamos la obra. Los apóstoles son nuestro ejemplo, Gallo es nuestro ejemplo, pero el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y si hacemos y obedecemos sus mandamientos, hermanos, nosotros podemos gozar de esa promesa que Dios nos ha dado, estar con Él un día. Así que todo, hermano, está en el conocimiento. ¿Okay? En el conocimiento. Y el Espíritu nos habla a través del Espíritu, de la Escritura. Pero si no nos acercamos a ella, ¿cómo va a venir a nosotros la sabiduría? Si se preguntan, ¿en dónde, hermano? ¿En dónde yo puedo aprender más de Dios? Pues mire, en la librería venden unos libros que se llaman Santa Biblia. Y ellos nos dan a entender todo lo que nosotros queramos saber acerca de la voluntad de Dios. Léala y entiéndala, y si no entiende, pregúntele a los hermanos o pregúntele al que usted crea que le puede dar una respuesta correcta. Hermanos, vamos a dar concluido este estudio, ya lo terminamos, que Dios los bendiga. Si hay alguien que necesite de las oraciones, pues pase para enfrente y deje que la iglesia ore. A veces la unión de la oración es una fuerza enorme, hermanos, que existe. Que aquel que nos visitan todavía no han sido bautizados para perdón de sus pecados y quieren nacer de nuevo en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios, pues pase para enfrente y nosotros le ayudamos. Mientras nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación. Este himno es para meditar en la invitación que se les ha hecho. Que Dios los bendiga. Vamos a estar puestos aquí, hermanos, para entonar el canto de invitación número 160, Cristo el Salvador. Himno número 160, como himno de invitación. Ven al Señor Jesús, consuelo y paz tendrás, por ti